La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo Ministro Gerardo Torres García y diácono Abraham del Ángel Cruz. En esta ocasión daremos continuidad a la cuarta parte del segmento La armonía en el hogar, con el tema titulado La educación de los hijos, donde definiremos a quién corresponde, a partir de qué edad, de qué forma y hasta cuándo se debe educar a los hijos. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia enero-marzo del año 2004, escrito por el ministro Elí Ortiz Fuentes. La educación de los hijos. ¿A quién corresponde? Por costumbre o tradición, el padre de familia ha delegado a la esposa el deber de educar a los hijos, desobligándose así con esta responsabilidad. Quizá por ello el proverbista señala: el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Con lo cual queda de manifiesto que cuando el hijo muestra ciertas cualidades, el padre se ocupa de él, haciendo alarde de la paternidad, ya que en caso contrario, cuando el hijo no es sobresaliente, el padre llega a avergonzarse de él al grado de desconocerlo como hijo. La madre, por el contrario, cuando su hijo es reconocido por su sabiduría, indudable que le causa alegría, pero es mayor su preocupación y tristeza cuando el hijo se caracteriza por su necedad, fluyendo en esos casos el amor maternal, el cual incondicionalmente obrará a favor de su vástago. Pero veamos qué dice la Biblia para contestar la pregunta: ¿a quién corresponde la educación de los hijos? Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 6:6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Aun cuando al hablar la palabra de Dios, que es la Biblia, sobre la educación, enseñanza, instrucción y formación de los hijos como una obligación del padre, existen otros que en forma generalizada se refiere a los dos, padre y madre, como responsables de impartir esa educación y aún más esta obligación. Por ejemplo, Proverbios 1:8 menciona: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En este texto se señala al padre como el responsable de impartir la doctrina que al hijo debe conocer, recibiendo esa enseñanza no como una imposición, sino predicándola principalmente con su ejemplo. También habla de la dirección que la madre debe dar a su hijo, lo que permitirá obtener una buena formación en la personalidad y conducta de los hijos, con el fin de dar cumplimiento al precepto bíblico: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Proverbios 22:6. Siendo la obligación por igual, pero además en conjunto y coordinación, del padre y de la madre, de tal forma que lo que uno disponga sea respetado y apoyado por el otro, para que el hijo no encuentre una salida que le permita faltar a las obligaciones que se le asignen. ¿A partir de qué edad y hasta cuándo? Esta es otra incógnita que es común escuchar en lo referente a la educación de los hijos, ya que como padres, por comodidad o por ignorancia, no damos importancia al periodo en que debemos iniciar y terminar la educación de nuestros hijos.
Somos los padres los que limitamos, reduciendo en gran manera el tiempo que debemos dedicar a la educación, refiriéndome no solo a las horas que diariamente o por semana se tiene que dedicar a este objetivo, sino también a qué edad del niño se debe iniciar, toda vez que es común el pensar cuándo nacen los hijos. Esa etapa de bebé, el hijo está muy pequeño para entender, para aprender, y se pospone para un mañana el inicio de la educación, esperando que el niño crezca, que adquiera la edad en que pueda entender lo que se le dice o lo que se le enseña, sin saber que cuando nos decidimos será demasiado tarde, ya que el pequeño habrá adoptado malos hábitos que le serán difíciles de dejar. Ignoramos que desde que nace, cada instante de su vida, el niño aprende todo cuanto se le enseña. Con cuánta razón el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. El otro extremo del periodo de educación es hasta qué edad el padre es responsable de la educación de su hijo, teniendo equivocadamente el concepto de que cuando se casa o adquiere la mayoría de edad se pierde esa obligación. A este respecto, tenemos que por voluntad de Dios se debe mantener la preocupación por el cuidado y bienestar de la familia. En 1 de Timoteo 5:8 dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. También al inicio de este artículo hacíamos referencia a Deuteronomio 4:9, en donde Dios ordenaba a los hijos de Israel a no olvidar las cosas que había visto, a guardarlas en su corazón, debiendo además enseñarlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, en lo cual se sobreentiende que no por estar casados los exima de esa obligación. Un hijo nunca deja de ser hijo, solo la muerte puede romper este vínculo familiar, aunque también debemos señalar que conforme transcurre el tiempo, van disminuyendo los grados de responsabilidad entre padres e hijos. ¿En qué forma se debe educar? En razón de haberse profetizado que en lo postrero de los tiempos se multiplicaría la maldad de los hombres, a grado tal que los hijos se volverían desobedientes a los padres, ingratos y sin santidad, según 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Como padres, nos vamos acostumbrando, aceptando resignadamente la actitud de indisciplina y hasta rebeldía que acostumbran los jóvenes, adolescentes o niños. Esta actitud no se ha practicado hasta este tiempo. Desde los días de Moisés ya existe esta forma de conducta, a grado tal que Dios estableció en sus mandamientos la manera de erradicar este mal. Deuteronomio 21, 18 al 21 nos da cuenta de ello. Que desde luego estamos conscientes que esta ley no está vigente en nuestros días. Solo se hizo referencia a que la necesidad de educar a los hijos ha sido desde siempre. Los nuevos métodos de enseñanza no solo reprueban, sino que prohíben el uso de golpes en la educación, derivado del uso indiscriminado de los padres, quienes más que con el deseo de corregir, castigaban a sus hijos para disipar su coraje o los traumas personales por los cuales los golpeaban con ira, causándole lesiones o males irreversibles, por cuyo motivo y derivado del alto índice de niños maltratados fue creada la Procuraduría de Defensa del Menor. Pero al igual que las preguntas anteriores, veamos qué dice la Biblia al respecto. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, que por la naturaleza humana, los hijos a veces actúan desatinadamente, pero en este mismo versículo encontramos la respuesta, mas la vara de la corrección la hará alejarse de él. Considero oportuno aclarar el concepto, toda vez que he escuchado a hermanos que equivocadamente dicen que la vara de la corrección es la Biblia, cuando la verdad es que se refiere al castigo con vara en forma literal, como lo confirma el proverbista en el capítulo 23, versículo 13, que dice, no rehuses la corrección del muchacho, porque si tú le hirieres con vara, no morirá, y librará su alma del infierno. Añadiendo también Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Tenemos entonces el castigo con vara como una manera extrema para educar a los hijos,
debiendo desde luego agotados los recursos de exhortación una y otra vez, como ordena el apóstol Pablo a Timoteo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia. Segunda de Timoteo 4:2. La corrección correcta y oportuna de nuestros hijos es benéfica aún para nosotros como padres. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Proverbios 29:17. Y por el contrario, la misma Biblia cuestiona el amor mal enfocado de aquellos padres que, queriendo demostrar cariño por sus hijos, retienen o escatiman el castigo, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no castiga? Hebreos 12, 6-7. Y el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, madruga a castigarlo. Proverbios capítulo 13, verso 24. No podemos dejar mejor herencia que una buena educación que les servirá para toda su vida, sobre todo mañana cuando les toque el papel de ser padres, teniendo en cuenta que nadie podrá ser buen padre si no supo ser buen hijo. Amada Iglesia de Dios, deseamos que este artículo sea de grande utilidad en la vida de cada una de las familias de nuestra amada Iglesia. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.